Esto es una chica y esto es un chico, o tal vez una chica. Veamos un resumen de la película Una chica en apuros y descubramos todas estas transformaciones. El nombre del personaje principal es Viola y le encanta jugar al fútbol. También está saliendo con el capitán de la escuela de fútbol Justin. ¡Qué vida! Sin embargo, hay un problema. El entrenador prohíbe a las chicas jugar al fútbol con los chicos. Afirma que son demasiado débiles para eso. Justin está de acuerdo con el entrenador, lo que hace que Viola se enoje. Ella rompe desafiante con su novio y se va a casa con un humor terrible. Su madre le presenta a Viola un hermoso vestido de encaje, pero ella no puede soportar todas esas cosas de chica. Ella sube las escaleras y se queja de la amarga vida de su hermano gemelo Sebastián. Este tipo es un verdadero holgazán. Quiere dejar otra escuela y se escapa a Londres para un festival de música con su banda. Sebastián le pide a su hermana que cubra sus espaldas llamando al director en nombre de sus padres, pero Viola tiene otros planes. Ella va a asistir a la escuela de su hermano y finge ser Sebastián. Nadie ha visto a Sebastián allí, y eso significa que nadie notará el cambio. Gracias a esto, Viola podrá jugar al fútbol con esos chicos e incluso superarlos. Un estilista llamado Paul decide ayudarla. Bigote falso, barba, hábitos de los hombres. Ella usa absolutamente todo. Su amplio pecho está apretado por vendas y todas las cosas de chicas están ocultas lo más profundamente posible. Viola le miente a su madre, diciendo que planea vivir con su padre durante unas semanas y luego va a Iliria, la nueva escuela de Sebastián. Ella sale del auto fingiendo ser un chico y en realidad parece un chico. Sin embargo, Viola está tan asustada que está lista para huir en cualquier momento. Paul la convence de arriesgarse y la empuja fuera del auto. La chica asustada se apresura al dormitorio, donde vive una multitud de chicos. Ella lucha por llegar a su habitación y conoce a sus nuevos compañeros de cuarto presentándose como Sebastián. El nombre de su compañero de cuarto es Duke y es un tipo bastante guapo. Viola corre al campo de fútbol. Ella tiene que clasificarse para el equipo local. El entrenador exige que los chicos se quiten las camisas y Viola inventa asustada una historia sobre ser alérgica al sol. Comienzan a entrenar y aquí es cuando nuestra chica muestra todo lo que es capaz de hacer. Una pelota de fútbol literalmente flota bajo sus pies. El único problema para Viola es hacer flexiones, por lo que termina en el segundo equipo, que es el banquillo. Una frustrada Viola se encuentra en la ducha de hombres. Vaya, afortunadamente la llaman urgentemente a la oficina del director, quien está examinando el archivo de Sebastián y le desea lo mejor al estudiante en su nueva escuela. Al salir de la oficina, Viola se topa con una chica y mira a nuestro pseudo chico con gran interés. Viola va a almorzar a la cafetería de la escuela y se sienta en la mesa con Duke y sus amigos. Es entonces cuando aparece la misma rubia que ha sido derribada recientemente. Su nombre es Olivia y resulta que todos los chicos están locos por ellas, incluso el guapo Duke. Por la noche, Viola se cuela en la ducha de la escuela y comienza a desvestirse, emocionada de felizmente bañarse sola. De repente aparece un tipo allí, su nombre es Malcolm y reprende a Viola por no tener zapatillas. Entonces Duke entra y golpea al nerd con una toalla, mientras que la chica sale corriendo de la ducha. Por la noche, Viola tiene una pesadilla sobre un terrible partido de fútbol en el que los oponentes la golpean entre sí. Lleva un vestido de encaje rosa y el entrenador la hace jugar así. No es de extrañar que no pueda marcar un gol. Todos la señalan y se ríen de ella. ¡Qué pena! Un carnaval de la Liga Junior está a punto de tener lugar al día siguiente y Viola tiene que estar allí. Sin embargo, se supone que Sebastián también debe estar allí. Entonces, ¿cómo saldría la chica de problemas? Ahora veremos, ya que ese día ha llegado. Viola está disfrazada de Sebastián, acompañada por Duke y sus amigos. Se ven con Olivia y todos los chicos son invitados a la cabina de besos. De repente aparece Monique y Viola se esconde en uno de los baños. Allí se pone rápidamente un vestido y sale como una chica. Viola saluda a su madre y luego huye casi golpeando a Duke en el camino. Justin corre hacia ella, pero la chica sopla a su ex y se sube a uno de los paseos. Allí se disfraza de Sebastián de nuevo. Luego es descubierta por Monique y la chica se esconde en los trampolines donde se pone un vestido. Viola se da cuenta de que Duke hace la cola para la cabina de besos donde Olivia está sentada y decide tomar ese lugar para que Duke venga a besarla. El chico está un poco decepcionado por el cambio, pero ¿qué puede hacer? Tiene un beso y a la chica le gusta tanto que quiere uno más. Otro beso es interrumpido por Justin, quien hace una escena de celos y ataca a Duke. Se pone una pelea entre los chicos. Viola trata de calmarlos, pero no puede hacer nada al respecto. Todos caen directamente en el carrito de palomitas de maíz. ¡Qué gran final para el festival! Por la noche, Viola regresa al dormitorio como Sebastián y ve a un Duke golpeado. Menciona la pelea con Justin y el pseudo Sebastián aconseja a su amigo que invite a Viola a una cita. Duke y Sebastián continúan su entrenamiento y Malcolm los observa constantemente. La situación se complica cada vez más. Viola finalmente se enamora de Duke y Olivia se enamora de Sebastián.
Sebastián, o es mejor decir de Viola. Bueno, entiendes la idea. Decidida a poner celoso a Sebastián, Olivia comienza a coquetear con Duke y lo invita a salir. Por supuesto, Viola no aprecia tal comportamiento. Llega la tarde, Olivia está en una cita con Duke, pero no se divierten mucho juntos. La pareja está francamente aburrida. Viola, como Sebastián, se une a ellos con la geek de la escuela Eunice. Olivia representa una escena de pasión con Duke y una enojada Viola se aleja. Los preparativos para el baile anual de debutantes están en marcha. Todos se comportan como damas adecuadas y solo Viola viola descaradamente todas las reglas de etiqueta. Se encuentra con Olivia en un baño y miente sobre el beso supuestamente repugnante de Duke. Olivia confiesa que realmente no le gusta a Duke y que en realidad le gusta a Sebastián. Monique aparece en el baño e inmediatamente comienza a discutir con Olivia. Una pelea estalla entre chicas y así es como se comportan las mujeres reales. Un taxi conduce hasta el dormitorio por la noche. El verdadero Sebastián está de vuelta. Olivia se apresura a darle un tierno beso. Duke se da cuenta de esto y se enoja terriblemente. Decide que Sebastián se ha aprovechado de su franqueza para alejar a Olivia de él y obliga a Viola a irse. Ella tiene que pasar la noche con la nerd Eunice. En esto el verdadero Sebastián entra en el dormitorio y se va a dormir en su habitación sin sospechar nada. Aún así, esa tampoco es la peor parte. Monique y Malcolm descubren que Sebastián es en realidad Viola. Deciden exponerla en el partido de mañana y avergonzarla frente a toda la escuela. Por la mañana llega la hora del partido de fútbol decisivo. El verdadero Sebastián es despertado y enviado al partido. Sin darse cuenta de la situación, entra en el campo de fútbol. Desafortunadamente, Viola está dormida. El partido comienza, Sebastián es completamente inútil y su equipo pierde ante sus oponentes. De repente, el director de la escuela aparece en el campo con Malcolm y Monique. Declara que Sebastián es en realidad un chico. El chico se sorprende por estas acusaciones e incluso se quita los pantalones como evidencia. Durante el medio tiempo, Viola encuentra a Sebastián y le cuenta todo. Ella toma el uniforme deportivo de su hermano y lo reemplaza en la segunda mitad. Viola demuestra todas sus habilidades. El único problema es que Duke la ignora desafiantemente y el juego todavía no va bien. Los oponentes lideran el marcador. Duke y Justin comienzan a pelear de nuevo. Entendiendo que nada bueno puede salir de ello, Viola admite su engaño a Duke. Ella confiesa haber fingido ser Sebastián para jugar al fútbol y dice que se enamoró de su compañero de cuarto. Viola se quita la peluca e incluso se levanta la camiseta para que Duke pueda convencerse de sus palabras. Se le permite terminar el partido. Como resultado, ella marca el gol ganador del juego en un tiro penal y su equipo gana. Viola presenta oficialmente a su hermano con Olivia y se van juntos tomados de la mano con ternura. Sin embargo, Duke no puede perdonar a la chica por mentir y ni siquiera se acerca a ella. Sebastián lleva una caja a la habitación de Duke. Contiene un enorme trozo de queso y una invitación al baile debutante. Viola sale al parque. Allí encuentra a Duke. Confiesan su cariño el uno por el otro. Monique va al baile con Justin, Olivia con Sebastián y Viola va con Duke. Se besan apasionadamente y además se le permite ser miembro del equipo de fútbol masculino. Es un éxito. Y no te olvides de dar like y suscribirte y activar la campanita para que seas el primero o la primera en ver el siguiente video de tu canal Cinemania Reviews.